Hola chicos, ¿qué pasaría si los Jaegers de la primera película lucharan contra los Kaiju de Uprising? ¿Les darían una paliza o ganarían fácilmente? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hola amigos, soy Gabriel, ¿todo bien? Hoy vamos a tomar a los 4 Jaegers clásicos de la primera película: Gypsy Danger, Striker Eureka, Cherno Alpha y Crimson Typhoon, y ponerlos en el lugar de la generación Uprising. Sin más preámbulos, vamos al video. Primero debemos comprender la magnitud exacta de la diferencia técnica entre estas dos oleadas de Jaegers. Los 4 clásicos son Mark III, Mark IV y Mark V, construidos y probados durante los años más duros de la guerra entre 2017 y 2019. Gypsy Avenger, Saber Athena, Guardian Bravo y Bracer Phoenix, por otro lado, son de más de una década posterior, construidos en una era de paz, sin ataques de Kaiju desde 2025. Técnicamente, la generación Uprising tiene una clara ventaja en casi todos los aspectos de ingeniería: motores más eficientes, armas más sofisticadas, como la turbina de vórtice doble del Gypsy Avenger y las cuchillas iónicas del Saber Athena, y un nivel de automatización que ningún Jaeger de la primera película poseía. Aún así, cabe destacar que no toda la flota Uprising es tan nueva como parece. El propio Bracer Phoenix, que lucha junto a los Mark VI, es oficialmente un Mark V que se mantiene en servicio. Sin embargo, esta evolución técnica se produjo sin el mismo tipo de pruebas a las que se sometieron los clásicos. Como vimos en la película de 2013, cada uno de los 4 Jaegers originales se enfrentó a múltiples Kaiju reales, incluyendo la pérdida de extremidades, la muerte del piloto y reparaciones de emergencia bajo presión. Como vimos en la película de 2018, la generación de Uprising nació entrenando en un simulador, sin ningún combate real registrado antes del ataque de Obsidian Fury. Sin embargo, las 4 películas clásicas cuentan con años de combate documentado contra una amenaza real incluso antes de que comience la primera entrega. Vale la pena repasar rápidamente las estadísticas de cada uno de los 4 Jaegers clásicos antes de simular los enfrentamientos. El estadounidense Mark III Gypsy Danger mata él solo al Knifehead y pone fin a la guerra dentro de la brecha. El australiano Mark V Striker Eureka es el Jaeger con más bajas en la flota, pero queda paralizado por un pulso electromagnético en Hong Kong. El ruso Mark I Cherno Alpha, el más antiguo en servicio, lucha únicamente con puñetazos y resistencia. Y el chino Mark IV Crimson Typhoon, el único con 3 brazos, es destruido cuando el Otachi aplasta la cápsula de mando de los trillizos. 4 filosofías de combate muy diferentes, lo que ya anticipa por qué cada uno reaccionaría de manera distinta a las amenazas específicas de la segunda película. Como se ve en la película de 2018, Obsidian Fury se presenta como un Jaeger dron negro y rojo no identificado que se enfrenta al Gypsy Avenger en Sydney y lleva la delantera durante gran parte del combate, llegando incluso a clavarle la espada al Prime antes de ser interrumpido. Solo más tarde se revela que en realidad es un Kaiju disfrazado, un cerebro Kaiju secundario que controla todo el cuerpo, lo que explica su inusual agilidad y agresividad. Su arsenal incluye 2 motosierras de plasma, un cargador de partículas en el pecho y bloqueadores de señal en la espalda, capaces de interferir con las comunicaciones de la PPDC. En ese contexto, Gypsy Danger llega con menos tecnología, más sistemas analógicos, una espada sierra en lugar de una motosierra doble, un solo cañón de plasma en vez del cañón de partículas de Fury, pero con un historial de combate que Gypsy Avenger simplemente no tenía en su debut. Como vimos en la primera película, Gypsy Danger mata a Knifehead él solo tras perder un brazo, participa en el doble evento contra 2 Kaiju simultáneamente y termina la guerra empujando a Slattern hacia su propia brecha. Es un Jaeger que ya ha demostrado que puede soportar daños graves y seguir luchando, incluso con un brazo menos y la cápsula de mando parcialmente dañada, pero hay algo que juega a favor de Gypsy Danger en este escenario específico. Según el material que acompaña a la primera película, se describe como un Jaeger con sistemas mayoritariamente analógicos, lo que en la práctica lo haría inmune a cualquier intento de interferencia electrónica que Obsidian Fury pudiera usar a través de los bloqueadores de señal en su espalda. Fue precisamente este perfil analógico el que permitió a Gypsy Danger penetrar el pulso electromagnético de Leatherback en Hong Kong sin perder ninguna función, mientras que el Striker Eureka más digital quedó paralizado al instante. No es una ventaja directa en combate, pero es el tipo de detalle que puede decidir una pelea equilibrada. Frente a un oponente impulsado por instintos Kaiju como Obsidian Fury, esta resistencia probada en combate juega a favor de Gypsy Danger. Sin embargo, la diferencia de agilidad, la misma que ya se mencionó como la ventaja de Fury sobre Gypsy Avenger, seguiría siendo un problema, ya que Gypsy Danger no es un Jaeger particularmente rápido ni ágil dentro de su generación. El resultado más probable: una pelea más extenuante y prolongada que en la película,
donde Gypsy Danger sufriría más daño al principio, pero la experiencia de haber sobrevivido a la pérdida de una extremidad en combate le ayudaría a no entrar en pánico si volviera a suceder. Enfrentar a un solo Jaeger contra el Mega Kaiju no sería una comparación justa. Como vimos en la película, esta amenaza específica no fue derrotada por un solo Jaeger, sino por 4: Gypsy Avenger, Saber Athena, Guardian Bravo y Bracer Phoenix, nacidos de la fusión forzada de un Jaeger de categoría 5, Raijin con 2 Jaegers de categoría 4, Hakuya y Shrike Thorn, a través de los Reapers liberados por Newton Geisler. Incluso con 4 Jaegers combinados, 3 de ellos caen en combate antes del final. Guardian Bravo es lanzado a través de varios edificios y queda inoperable. Saber Athena tiene su cuerpo destrozado y Bracer Phoenix tiene el pecho abierto y las extremidades arrancadas, incluso después de usar la masa M19 Morningstar para romper parte de uno de los cuernos del enemigo. Así que para que la comparación sea justa, esta sección reúne a los 4 Jaegers clásicos, distribuyendo roles según la vocación de cada uno. Cherno Alpha con armadura 10 y fuerza 10 sería el más cercano al rol de Bracer Phoenix, el Jaeger que absorbe el ataque inicial de área de efecto y permanece en pie, resistiendo el tipo de daño que derribó a Guardian Bravo de inmediato. Crimson Typhoon con sus 3 brazos tendría una ventaja que ninguno de los 4 Jaegers reales tenía. Puede apuntar a más de uno de los cerebros secundarios del Mega Kaiju al mismo tiempo, en lugar de necesitar un solo corte, como lo hizo Saber Athena con sus propias cuchillas antes de ser destruido. Striker Eureka entraría con el lanzamísiles anti-Kaiju, probando desde la distancia si este Kaiju de fusión tiene el mismo nivel de resistencia a los ataques de largo alcance que el Raijin aislado ya ha demostrado contra el propio Bracer Phoenix, y Gypsy Danger completaría el papel del Jaeger todoterreno, el más preparado psicológicamente para soportar la pérdida de una extremidad en combate sin retirarse, un papel similar al que Gypsy Avenger termina asumiendo solo al final de la pelea. Como vimos en la película, el ataque inicial del Mega Kaiju siempre es el mismo: un puñetazo al suelo que genera una onda expansiva, derribando a todos a la vez. Este tipo de ataque de área anularía de inmediato gran parte de la ventaja individual de cada Jaeger clásico, tal como anuló la ventaja de los 4 Jaegers. La diferencia que aportaría la experiencia bélica no reside en evitar ese primer golpe, nadie lo evitó ni siquiera en la batalla real, sino en lo que hace cada Jaeger después de haber sido derribado una vez. Un piloto veterano tiende a recuperar su propio Jaeger más rápido y sin entrar en pánico. Incluso con los 4 unidos, el resultado probablemente se asemejaría al de la batalla real: grandes pérdidas, con al menos 2 de los 4 luchadores clásicos cayendo en combate, y el fin de la amenaza dependiendo de un ataque tardío y oportunista, no de una victoria limpia. La verdadera diferencia radicaría en quién sobreviviera hasta ese momento final. Entre los 4, Cherno Alpha con su armadura máxima y Gypsy Danger con su resistencia probada serían los candidatos más probables para llegar con vida al final. El mismo tipo de combinación de resistencia más experiencia que también decidió el resultado real. Este es el enfrentamiento más interesante para analizar, ya que expone una debilidad muy específica. Como vimos en la película, el Raijin de categoría 5 es un kaiju bípedo visualmente comparable a un Tyrannosaurus Rex, con una doble cabeza, una interna protegida por placas externas que funcionan como un escudo capaz de absorber el impacto de un golpe y devolver la energía al atacante. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando el Gypsy Avenger asestó un puñetazo al Raijin. El kaiju absorbió el impacto y devolvió la fuerza, lanzando al Gypsy Avenger por encima del Bracer Phoenix, y aquí radica el verdadero problema de Cherno Alpha. Es con diferencia el Jaeger que más depende de los golpes directos en toda la franquicia, luchando únicamente con puños Tesla y resistencia física contra un kaiju cuya defensa fue diseñada específicamente para absorber y devolver este tipo de golpes. El arma principal de Cherno Alpha se convierte en la práctica en un riesgo para sí mismo. Como vimos en la película, incluso Bracer Phoenix disparando una andanada de misiles a distancia tuvo poco efecto contra Raijin, lo que sugiere que este kaiju en particular es resistente tanto al impacto directo como a los ataques convencionales a distancia. La verdadera ventaja del Cherno Alpha en este escenario radicaría en sus turbinas incineradoras, el lanzallamas que lleva sobre sus hombros, un arma que no depende del impacto cinético y por lo tanto escaparía al mecanismo de defensa del Raijin. En otras palabras, el Jaeger más dependiente del impacto físico de la lista, irónicamente, solo tendría una oportunidad real contra este oponente específico si evitara usar su
su arma más distintiva y dependiera por completo de su única arma secundaria. El combate real entre Raijin y los Jaegers de la generación Uprising nunca llega a una conclusión definitiva, ya que la fusión Mega Kaiju interrumpe la pelea antes de que alguno de los bandos gane. Esto significa que incluso hipotéticamente no hay garantía de que Cherno Alpha perdiera este enfrentamiento, simplemente partiría de una desventaja táctica que ninguno de los Jaegers reales tuvo que afrontar de la misma manera directa, puesto que ni Gypsy Avenger ni Racer Phoenix dependen de los puñetazos como arma principal. Un detalle interesante sobre este mecanismo de defensa es que, según el diseñador de criaturas Stefan Dichand, la idea detrás de la habilidad de Raijin surgió al observar los autos eléctricos modernos capaces de recuperar energía al frenar, un concepto de regeneración adaptado al cuerpo del Kaiju. Es un diseño específicamente pensado para castigar a aquellos que dependen del impacto físico. Como vimos en la película, el ataque de los drones híbridos Kaiju al Shatter Dome de Moyula no ocurre de golpe, en un solo enfrentamiento. Es una crisis que se intensifica gradualmente, con los drones atacando a la flota de la PPDC por oleadas, a medida que más unidades se ven afectadas por la infiltración. Valor Omega, por ejemplo, ve como uno de los drones le arranca la cabina de mando, y Titan Redeemer sufre graves daños en la rodilla y la espinilla, antes de lograr decapitar a uno de los drones con su cañón de muñeca. Integrar al Crimson Typhoon en este tipo de crisis que se desarrolla gradualmente probablemente no sería el primer Jaeger en reaccionar. Como vimos en la primera película, es un Mark IV más pesado y menos preparado para una respuesta de emergencia rápida que un Jaeger dedicado a ello, por lo que entraría en acción en la segunda o tercera oleada del ataque, cuando el volumen de drones ya estuviera visiblemente fuera de control. Es en este momento donde los tres brazos marcarían la diferencia. La formación nube de trueno le permite lidiar con ataques provenientes de más de una dirección al mismo tiempo, cortando con las cuchillas circulares de sus puños en rápida sucesión, una respuesta natural contra un enjambre, muy diferente del duelo contra un solo Kaiju para el que fue diseñado originalmente. Sin embargo, por sí solo, el Crimson Typhoon probablemente no podría contener toda la crisis, al igual que ningún Jaeger real lo ha logrado solo, ni siquiera entre los 4 Mark VI estacionados allí. La pregunta natural es quién llegaría como refuerzo. Considerando el perfil de cada clásico, el Striker Eureka sería la opción más lógica para llegar rápidamente, ya que se le describe como el Jaeger más veloz de la primera generación. Podría cubrir un segundo frente del Shatter Dome, mientras el Crimson Typhoon mantiene el primero, utilizando el lanzamísiles anti-Kaiju para derribar drones a distancia antes de que se acerquen lo suficiente como para convertirse en un problema en combate cuerpo a cuerpo. Considerando que la versión real de este ataque comprometió a 4 Jaegers modernos simultáneamente, mi evaluación es que no lo sería. Incluso con el Crimson Typhoon cubriendo múltiples ángulos y el Striker Eureka reforzando desde la distancia, probablemente se necesitaría un tercer Jaeger para estabilizar la situación. En este escenario, el Cherno Alpha sería el refuerzo más adecuado, sin un sistema digital sofisticado que pueda ser pirateado y con el máximo blindaje para resistir el tiempo que les tomaría a los otros dos estabilizar la situación. El escudo físico del que carecería un dúo basado únicamente en la velocidad y el ángulo de ataque. Cabe recordar que el Crimson Typhoon funciona con sistemas digitales, el I-9 Midnight Orb Plasma Field, en lugar del reactor nuclear analógico de generaciones anteriores. Precisamente estos sistemas digitales son los que, según la propia película, utilizan los drones híbridos como vector de contaminación y control. Dado que todo el programa de drones se originó a partir de una infiltración tecnológica, no hay garantía de que el Crimson Typhoon sea inmune al mismo tipo de infiltración que corrompió originalmente a la flota de drones, lo que refuerza aún más la idea de que un tercer Jaeger con un sistema más sencillo como el Cherno Alpha sería una medida de seguridad en este escenario concreto. Combinando los 4 escenarios, contra Obsidian Fury, la generación Uprising representada por Gypsy Avenger ya tenía una ventaja significativa en la lucha antes de ganar. Gypsy Danger probablemente tendría una lucha más dura pero sostenible, gracias a la resistencia probada en combate real y la inmunidad a las interferencias electrónicas que poseen sus sistemas analógicos. Frente al Mega Kaiju, la generación Uprising necesitó 4 Jaegers y perdió 3. Si se reúnen los 4 Jaegers clásicos en el mismo escenario, grandes pérdidas con Cherno Alpha y Gypsy Danger como los candidatos más probables para sobrevivir hasta el final, gracias a la máxima armadura de uno y la resistencia probada del otro. Contra Raijin, la generación Uprising no logró ganar por sí sola antes de que la fusión interrumpiera la lucha, y Cherno Alpha específicamente habría entrado con una desventaja táctica que ni siquiera Racer Phoenix, un Jaeger de largo alcance, tuvo que enfrentar de la misma manera directa,
perfecta, ya que su arma principal es precisamente el tipo de ataque que este kaiju fue diseñado para neutralizar. Y frente a los drones, la generación Uprising perdió prácticamente toda su flota, sobreviviendo a duras penas el Gypsy Avenger. Si se simulara la entrada gradual del Crimson Typhoon, reforzado por el Striker Eureka y probablemente el Cherno Alpha como tercera capa de seguridad, el escenario cambiaría, ¿no? Además, este enfoque, si bien no garantiza una victoria limpia, evita repetir el error más grave de la defensa original: dejar a cada Jäger demasiado aislado para ayudar a su vecino. La vieja guardia saldría mejor parada de lo que sugiere la intuición en enfrentamientos de resistencia prolongados, especialmente contra amenazas que se basan en el instinto y la agresión constante como la Furia Obsidiana y el Mega Kaiju, donde resistir el daño y seguir reaccionando supera cualquier ventaja tecnológica aislada, pero aún estaría en clara desventaja en escenarios que requieren una respuesta técnica específica a una amenaza específica. Dale a me gusta y suscríbete al canal.